Su mercedes, bienvenidas y bienvenidos a Cigar Chicote. Y empezamos la serie de videos en las cuales vamos a presentar las diferentes marcas de cigarro que hay en el mercado colombiano, y para ello vamos a empezar con Pavo Real. La marca Pavo Real nació en el municipio de Piedecuesta, Santander, en el 2016. De acuerdo con su gerente comercial, el Pavo Real es el ave insignia en el escudo del municipio de Piedecuesta, Santander, pero también quieren hacer alusión al orgullo de ser piedecuestano, pero también a la elegancia y la distinción de fumar un buen cigarro. Ahora, entrando dentro de las referencias y vitolas que maneja la marca Pavo Real, vamos a empezar con los mini puritos. De hecho, los mini ya los reseñamos en el video anterior, pero los quiero traer a colación porque fue la primera experiencia que tuve yo con la marca Pavo Real, más o menos en el 2018. De hecho, tenía unas cajetillas que pude compartir con algunos amigos que nunca habían fumado un cigarro y les agradó. Desde ese momento a mí me quedó muy claro la importancia de hacer una adecuada transición del mundo del cigarrillo al cigarro, o incluso una correcta introducción para personas curiosas que jamás hayan fumado cigarrillo o cigarro en su vida y quieren probar un buen cigarro. También encontramos referencias como el purito, la corona, el robusto, el torpedo, el Churchill y el doble corona, los cuales se venden por unidad o en cajas de 3, 5, 10 o 20 unidades. También es importante señalar que actualmente en el mercado no se consigue tan fácilmente un cigarro Pavo Real. Es por eso que es necesario acceder a ellos a través de las redes sociales de Pavo Real, donde recibirán una asesoría de acuerdo al gusto del consumidor, ya que actualmente pueden fabricar tabaco para la capa de sus cigarros, ya sea con Ecuador Connecticut o tabaco negro cubita. Dentro de la vitola elegida para reseñar en este video hemos seleccionado el purito. ¿Y por qué el purito? Porque el purito yo aún sigo asociando a la marca Pavo Real como una línea muy exquisita, muy fina, a pesar de que ellos tienen otras vitolas, pero para mí esta es una transición perfecta, ya que es un cigarro sin ofrecer sabores artificiales o los que son los cigarros saborizados. Es una fumada muy agradable, es una fumada muy corta y, vuelvo, insisto, tiene esa cosa delicada, sencilla, exquisita, que me agrada mucho. Bueno, decir que de este purito tiene un cepo calibre 29 y una longitud de unos 98 milímetros. La marca declara que este es un tabaco semi-premium. Adicionalmente, la capa de este purito que tengo en mis manos está compuesto con Ecuador Connecticut y el capote y la tripa están hechos con tabaco negro García. En frío, los aromas de este purito suelen ser dulces, quizás un poco como a vainilla, algo ligero. Sin embargo, es importante recordar que en este tipo de formatos, ¿sí?, y en su cepo, no va a haber una gran evolución en la fumada ni en los sabores, pero sí es posible identificar algunas notas ligeramente ferrosas, también a vainilla, a madera, a nueces. Sin embargo, sí es importante destacar que al final del tercio de este purito se logra identificar un cierto amargor a chocolate, que también lo acompaña el amargor propio del alquitrán que se suele sentir en este tipo de cepos. En cuanto a su encendido, tiene un encendido muy sencillo. Su tiro es ligeramente fuerte, pero no dificulta la fumada. De hecho, hay que tener en cuenta que estos formatos suelen tener este problema, pero no es un cigarro infumable. De hecho, es agradable también. También es importante mencionar que no se apaga tan fácilmente, lo cual facilita hacer unas fumadas más pausadas y unas caladas no tan seguidas. En cuanto a su ceniza, tiene un color de ceniza blanco, una ceniza que se mantuvo firme hasta 1,5 centímetros más o menos, lo cual también ayudó al encendido del purito. Mis primeras impresiones es de que sabe horrible. Bueno, a mí en lo personal no me gustó nada el sabor. Prefiero 100 veces un cigarro. Además de que es más barato, sabe mejor que esta cosa. Bueno, yo quiero agradecer a Daniel Ruano, quien fue el autor del video que acabamos de ver. Y es que es un ejercicio muy interesante porque, si se llega a analizar, si bien Daniel, sin intención, cometió algunas equivocaciones, sin embargo, lo importante de aquí analizar es que en algún momento él afirma que él prefiere 1000 veces el cigarrillo, lo que nuevamente reitero, la importancia de hacer una adecuada transición
o introducción, dependiendo si eres fumador de cigarrillo o si jamás se ha fumado un cigarro, hacer una correcta transición al cigarro. Y que era un poco lo que yo comentaba también con mi experiencia con los mini puritos y con algunos amigos, con los minis de pavor real. Es por eso que durante toda la serie de videos nuestro eje modular precisamente va a ser esa correcta transición, empezando con sabores suaves, de fortalezas suaves, incluso con unos formatos y unas vitolas mucho más sencillas, y vamos a ir evolucionando a las fortalezas y formatos mayores. Sin embargo, no hay que confundir que el que un cigarro sea pequeño quiere decir que sea ligero. De hecho, más adelante revisaremos, eso no suele ser el caso. Pero si nosotros podemos educar a nuestro paladar desde formatos sencillos, con fortalezas suaves, podremos ir poco a poco haciendo una memoria organoléptica y tener la capacidad de distinguir las diferentes notas que puede ofrecer un cigarro colombiano, y ni decir de lo que puede ofrecer o los habanos o puros como los nicaragüenses, los dominicanos o los hondureños. Precisamente dentro de las recomendaciones que podríamos dar para que fumar un cigarro se vuelva un ritual muy agradable, está en primer lugar disponer de tiempo. Que su merced tenga la disposición para poder disfrutar de un cigarro, ya que teniendo en cuenta que si se fuma muy rápido puede alterar los sabores del cigarro y puede ser una experiencia desagradable. También que venga acompañado con una muy buena música, con una muy buena comida o con un buen maridaje. Eso ayuda a que también la experiencia se genere un anclaje emocional que nos permita disfrutar aún más. También, como tercera recomendación, es que uno se rodee de personas que también o disfruten o conozcan o que tengan curiosidad, porque eso también a nosotros nos permite valorar lo que estamos consumiendo. La última recomendación es aprender, ya sea leyendo en internet, en libros, buscando videos, pero información que nos permita dar un significado al trasfondo que hay detrás del cigarro que estamos consumiendo, que es una pieza artesanal. Y en el caso colombiano, los cigarros parte del costumbrismo de nuestra nación, de la historia de nuestro país. Al respecto, me gustaría hacer una contribución y se trata de una serie de videos que realiza Jorge Muñoz del equipo de Tabacos Puros Magazine, en el cual hace un paso a paso, un tutorial para uno poder comenzar a disfrutar correctamente de disfrutar de un buen cigarro, desde cómo es el encendido, cómo es la conservación, el corte y mucha más información que pueden revisitar en el canal de YouTube. Finalmente, queremos darles las gracias por su interés o motivación en conocer sobre el cigarro colombiano y haber visto este video. Queremos pedirles que en los comentarios nos compartan sus experiencias si ya conocían previamente la marca Pavor Real o si por el contrario con este video tuvieron un primer acercamiento y qué experiencia les generó. También invitarlos a que se suscriban al canal si no lo han hecho para que todos los jueves YouTube les informen a ustedes cuando Cigar Chicote suba un nuevo video. También invitarlos a que visiten las redes sociales de Pavor Real para que puedan conocer un poco más acerca de la marca y también visitar las redes sociales de la gente de Tabacos Puros Magazine, que es una fuente de información nuevamente muy buena para personas que están iniciando o incluso para aficionados o expertos, ya que en estos espacios hacen continuamente reseñas sobre puros, cigarros y otros temas de interés para nosotros los aficionados en el cigarro. Y nada, finalmente mi nombre es Emanuel Gutiérrez y les agradezco a todas y a todos por ver este video y les deseo buenos humos y buenos vientos.